Hola a todos, bienvenidos a esta clase virtual. Hoy vamos a tratar de entender el principio de relatividad de Galileo. El concepto de relatividad ya viene desde hace tiempo. Aristóteles puso de manifiesto que para describir el estado de reposo de movimiento de un cuerpo es fundamental la elección del sistema de referencia. Es fundamental entender que cuando tenemos un suceso, tenemos que asignarle no solo las coordenadas cartesianas x y z, sino que además va a venir descrito por una cuarta coordenada, que es la coordenada temporal, que precisamente nos va a indicar en qué instante sucedió. Antes de adentrarnos en el principio de relatividad de Galileo, conviene diferenciar entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Los inerciales son aquellos que o bien están en reposo o bien se encuentran con MRU, con un movimiento rectilíneo uniforme. Dicho de otra manera, en un sistema de referencia inercial es aquel en el que se cumple el principio de inercia o primera ley de Newton y por extensión se cumplen todas las leyes de Newton, mientras que los sistemas de referencia no inerciales son aquellos en los que hay aceleración. En dichos sistemas existen unas fuerzas llamadas fuerzas inerciales o fuerzas ficticias, como por ejemplo la fuerza centrípeta o la fuerza de Coriolis, que aquí, bueno, en esta imagen tenéis dicha fuerza, la fuerza de Coriolis. Las ecuaciones de transformación, bueno, son fundamentales para poder comprender el principio de relatividad de Galileo. Aquí tenéis la definición. Y básicamente lo que tenemos aquí son dos sistemas de referencia. Tendríamos a S y tendríamos a S'. Y aquí podéis ver la ecuación para la posición, la ecuación para la velocidad y la ecuación para la aceleración. Es fundamental entender que el tiempo en este caso es absoluto, ¿vale? Y es igual en todos los sistemas de referencia inerciales, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, aquí simplemente Newton escribió en el primer libro de los Principia esta frase que tenéis ahí. Y él hablaba de que el espacio era absoluto y el tiempo era absoluto. Entonces, considerar el espacio absoluto y el tiempo absoluto suponía esto que tenemos aquí abajo, que tenía que existir un sistema de referencia privilegiado en reposo absoluto y un tiempo universal, válido para cualquier sistema. ¿De acuerdo? Independientemente de su estado de movimiento o de cualquier otra circunstancia. Bien, aquí tenéis ilustrado el principio de relatividad de Galileo, que la situación correcta es esta que tenéis aquí, esto es incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Pues porque aquí, si vais detenidamente leyendo los distintos puntos, en este caso, dice, tiramos la piedra ante los observadores y en el interior del autobús, que aquí, en el otro caso, os pone exactamente lo mismo. Por cierto, no lo he comentado, pero es un autobús que se mueve a velocidad constante y bueno, esa sería su dirección. En el segundo caso, si os dais cuenta, varía un poquito porque dice, mientras la piedra cae, el autobús, nosotros y los observadores avanzamos debido al movimiento del vehículo. Aquí no dice para nada que la piedra también se mueva. En cambio aquí en este otro caso dice, mientras la piedra cae, el autobús, nosotros y los observadores avanzamos debido al movimiento del vehículo. La piedra avanza también en el aire, o sea, la piedra también se mueve, cosa que en este caso de aquí no considera. Y bueno, aquí en el punto 3 dice, cuando la piedra deja de flotar en el aire y termina su caída, el resto del sistema, el suelo, el vehículo y los observadores se ha movido en la dirección en la que avanza el autobús. Y aquí, cuando la piedra ya caiga, pues todo se habrá desplazado. Los observadores, el suelo, el vehículo y la piedra. Y aquí en el punto cuarto os dice, mientras el autobús avanza, la piedra sigue cayendo atraída por la gravedad de manera vertical y no varía su posición desde que la soltamos hasta que llega al suelo. O sea, básicamente la idea de esta situación, de esta primera situación, es que la piedra se desplaza, se desplaza con respecto al observador que la lanza. No sé si veis que aquí inicialmente la tiene en la mano, aquí se desplaza y aquí todavía se desplaza más. En cambio aquí, en esta otra situación, no se desplaza. Y esto es lo que pasa en la vida real. O sea, si vosotros lanzáis una piedra en el suelo de vuestra habitación, la piedra va a caer en la vertical. La piedra va a caer recta. La piedra no se va a desplazar. No se va a desplazar
¿Por qué? Pues porque las leyes de la mecánica son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. No se va a desplazar. El autobús se mueve con velocidad constante. El autobús es un sistema de referencia inercial. Y nosotros, si lanzamos la piedra dentro del autobús, pues la piedra va a caer a nuestros pies. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sistema de referencia inercial. Y en los sistemas de referencia inerciales, el principio de relatividad de Galileo siempre se verifica, siempre se cumple. Bien, y aquí, como os dije, Galileo llegó a la conclusión de que el movimiento es relativo, de tal manera que el estado de reposo del movimiento de un cuerpo depende de qué sistema de referencia escojamos. La idea es que en un sistema de referencia que se mueve a velocidad constante, todos los procesos físicos ocurren de la misma manera que en un sistema en reposo. Y a continuación, bueno, va a aparecer un experimento donde se ilustra el principio de relatividad de Galileo. Entonces, Galileo propuso el experimento del barco, que aquí le tenéis redactado, lo podéis leer, y entendéis que al final la conclusión es esta, que las leyes de la física son las mismas en un sistema de referencia inercial, esté en reposo o se esté moviendo con velocidad constante, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las conclusiones del principio de relatividad de Galileo? La primera, no hay manera de averiguar la velocidad del propio sistema de referencia a partir de cualquier experimento mecánico realizado dentro de este sistema. Es decir, si viajamos en un avión a velocidad constante y sin turbulencias, no podemos averiguar a qué velocidad se está moviendo el avión realizando experimentos mecánicos dentro del avión. Y la segunda conclusión, que no es posible elegir un sistema de referencia como el sistema verdadero, el que está absolutamente en reposo. Y bueno, aquí tenéis las transformaciones de Galileo. Yo voy a considerar que S está en reposo y S' se mueve con velocidad constante con respecto a S. Si os fijáis en la transparencia de las ecuaciones de transformación, pues son de manera análoga. De hecho, aquí las tenéis, las ecuaciones de transformación. Por ejemplo, la de la posición X, aquí tendríais, bueno, en Y y en Z. Yo aquí estoy considerando en este caso que solo hay movimiento en el eje de las X, por eso he puesto que Y es igual a Y' y Z es igual a Z'. Como podéis observar, el tiempo para Galileo es absoluto, por eso T es igual a T'. Y por ejemplo, para que lo entendáis, yo tengo aquí A, que es un suceso que para el sistema de referencia S viene descrito por X, Y, Z y T. Y para el sistema de referencia S', pues vendría descrito por X', Y', Z' y T'. Es decir, pues también definimos la cuarta coordenada, que es una coordenada temporal. Es decir, vale, y la posición de ese suceso en el eje de las X con respecto a S, pues tendríamos que tener en cuenta, como veis aquí, X', que sería su posición con respecto a S', y también tenemos que tener en cuenta la posición de S' con respecto a S, que como S' se está moviendo a una velocidad v, que en algunos libros la vais a encontrar como u, que es una velocidad relativa, pues como S' se está moviendo a una velocidad determinada con respecto a S, pues tenemos que incorporar vt, que v por tiempo es posición, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la velocidad y lo mismo con la aceleración, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejercicio resuelto sobre el principio de relatividad de Galileo. No lo voy a resolver, pero bueno, cualquier duda me podéis consultar. Está aquí perfectamente detallado cuál sería el procedimiento y los resultados, ¿de acuerdo? Aquí también continúa el ejercicio. Bueno, y aquí para terminar os pongo la portada de la película Ágora. En dicha película aparece una escena en la que Hipatia pretende comprobar algo, que efectivamente lo que pretende comprobar es el principio de relatividad de Galileo. Y lo que hace es manda, no me acuerdo, a un personaje que aparece en la película que lance un saco desde una determinada altura y todos ellos pues están en un barco y el barco va a velocidad constante. Entonces el saco cae en la vertical. Entonces, pues no se desplaza con respecto a la vertical, o sea, la persona que lanza el saco sube,
lo lanza y el saco cae en la vertical. No experimenta ningún tipo de desplazamiento horizontal, lo cual verifica pues, el principio de relatividad de Galileo. Esta escena la podéis encontrar en internet, nada, son 2 minutos y es la escena que muestra el principio de relatividad de Galileo de la película Ágora, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Espero que hayáis tenido una idea un poquito general sobre el principio de relatividad de Galileo. Es algo que en un vídeo corto es bastante difícil de explicar y que vosotros podáis interiorizar y entender al 100%. Así que os sugiero que, bueno, pues os podéis volver a poner el vídeo más despacio y bueno, cualquier consulta, pues sin ningún problema estoy encantada de resolverosla. Y nada, hasta el próximo vídeo.